Hola jóvenes, estamos en la 10ª semana, semana 10. En total son 13 semanas. La semana 13, recuerden que para exámenes, por lo tanto, no dejen el estudio para última hora solamente para examinarse. Esto es tecnología. Vamos hoy a un tema muy importante. Vamos a ver cómo nosotros nos comunicamos con un motor eléctrico. Y nos comunicamos con un motor eléctrico a través de su placa de características. Pero antes de eso, veamos cómo funciona un motor eléctrico. La mayoría de los motores que aparecen en la industria se llaman motor de inducción asíncrono trifásico de jaula de ardilla. Hay dos tipos de motores, uno de jaula de ardilla y otro que es de rotor bobinado, pero los que más se usan en la industria son el motor de inducción asíncrono trifásico de jaula de ardilla. Vamos a ver por qué le dicen de jaula de ardilla. Tenemos el rotor. El rotor tiene unas delgas que unen unos aros de extremo a extremo. Por lo tanto, ese rotor se constituye en un circuito cerrado. Pero esas delgas que unen los aros de extremo a extremo, entre ellos hay otras delgas que se imprimen de manera a presión, para que parezca un rotor sólido. Aquí lo vemos sin las delgas. Le sacamos la delga y por eso se ve como si fuera una jaula. El nombre de jaula de ardilla viene porque ciertamente se utiliza algo parecido a eso para los que les gustan criar criaturas, ¿verdad? Y le ponen algo así para que ellos jueguen, para que se metan dentro a darle vuelta a ese rotor, o se suben arriba y le dan vuelta, y por eso el nombre de jaula de ardilla. Ciertamente es así, de ahí viene el nombre de jaula de ardilla, pero hay otros motores que son de rotor bobinado. Ahora vamos a referirnos al rotor de jaula de ardilla. Ya saben por qué le llaman de jaula de ardilla. Trifásico, porque hay 3 grupos de bobina. Ya nosotros sabemos lo que es corriente trifásica, 3 corrientes de la misma magnitud, que tienen la misma frecuencia, pero que tienen diferentes secuencias de fase. Cada bobina tiene una corriente por la que circula, en la bobina. Y esa corriente crean en cada bobina un flujo magnético. A ese flujo magnético le vamos a llamar flujo magnético estatórico, que gira constantemente. Y a ese giro del flujo magnético le vamos a llamar velocidad síncrona del campo magnético. Velocidad síncrona del campo magnético, es decir, que ese flujo que crea cada corriente que circula por la bobina crea un campo magnético giratorio y le vamos a llamar velocidad síncrona del campo magnético. Cuando el rotor está en medio de ese flujo magnético, porque está dentro, el rotor está dentro de ese flujo magnético, y ese flujo magnético atraviesa al rotor
Por tanto, ahí aparece la ley de la inducción electromagnética de Faraday. ¿Qué hace esa ley de Faraday? Dice Faraday que cuando un circuito como el rotor, que es un circuito cerrado, está dentro de un campo magnético, a ese circuito se le induce una corriente que puede circular porque es un circuito cerrado. Ok, ahí tenemos circulando una corriente inducida. Muy bien. Pero sucede que cuando por un conductor circula una corriente, alrededor del conductor se forma un campo magnético. Un campo magnético. Es decir, que esa corriente inducida formaron un campo magnético. Entonces ya tenemos dos campos magnéticos. El campo magnético del estator y el campo magnético inducido en el rotor. Esos dos campos magnéticos reaccionan creando una fuerza que se llama fuerza de Lorentz, que actúan en cada delgas del rotor, creando una fuerza y haciendo que el rotor gire, y por eso el motor gira. Todas estas flechas me están diciendo que están incidiendo en el rotor esa fuerza magnética que es producto de una reacción entre el flujo del estator y el flujo del rotor, y por eso el rotor gira, y a esa velocidad le vamos a llamar velocidad rotórica. Ahí tenemos dos velocidades: la velocidad del campo magnético, que es invisible, y la velocidad del rotor. Aquí está. Bueno, veamos más adelante qué me significa todo esto. Se puede calcular en cualquier momento la velocidad estatórica ns, cuya fórmula es 60 por frecuencia dividido entre pares de polos. La placa del motor normalmente dice cuál es la cantidad de polos que tiene ese motor. Por ejemplo, si tiene 4 polos, aquí estamos poniendo en la fórmula 60 por 60 dividido entre pares de polos, que son 2, y nos da 1800 RPM. Pero hay otra fórmula paralela que nos puede decir que 120 por la frecuencia dividido entre la cantidad de polos, que son 4, nos da lo mismo. Ambas fórmulas son útiles para calcular la velocidad del campo magnético giratorio, la velocidad síncrona del campo magnético giratorio en el interior de ese motor. Muy bien. Recuerden que en Europa la velocidad, la frecuencia es de 50 Hz. Aquí estamos usando 60 Hz. Pero en Europa ese es 50. Por lo tanto, ese mismo motor giraría a menos velocidad allá en Europa. ¿Entendido? A menos velocidad. Vamos a ver qué es el deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia de velocidad entre la velocidad síncrona del campo magnético y la velocidad del rotor. Hay una fórmula que nos lo da en por ciento porque no nos interesa. En el ejemplo tenemos que si la velocidad del rotor es 1750 RPM, entonces en por ciento la velocidad síncrona sería, de acuerdo a la fórmula, 2.77. Eso nos lo da la fórmula. Pero si no lo damos en por ciento, entonces diríamos, bueno, la diferencia de 50 RPM. Pero para cálculo de ingeniería lo que nos interesa es en por ciento, 2.77%. ¿Comprendido? Entonces, si nosotros no conocemos la velocidad del rotor,
porque la velocidad del campo magnético la podemos calcular en cualquier momento. La velocidad del campo magnético la podemos calcular en cualquier momento. Pero si la velocidad del rotor no la conocemos, podemos usar un tacómetro que mide la velocidad del campo giratorio del rotor. Y entonces aquí podemos calcular la velocidad del rotor, que es igual a la velocidad del campo magnético giratorio por 1 menos el deslizamiento. Y ahí tenemos el resultado de ese cálculo. Eso sucede cuando no conocemos la velocidad del campo magnético giratorio del rotor. No, la velocidad del rotor, que tenemos que usar un tacómetro. Ahora bien, y lo repetiré más adelante, la placa dice que la velocidad del rotor es 1750. ¿Qué significa eso? Que el motor está trabajando a plena carga. Y cuando el motor está trabajando a plena carga, esa es su velocidad. Pero si queremos calcular el deslizamiento cuando el motor no está trabajando a plena carga, podemos medir la velocidad con un tacómetro. ¿Entendido? Bien, vamos más adelante a ver qué tenemos. Mira, vamos a comenzar a estudiar los datos de placa de un motor. Los datos, los parámetros más importantes de un motor eléctrico. Vemos el voltaje. Por ejemplo, un motor, la placa de característica del motor nos dice que ese motor puede trabajar a 380 voltios, pero no debemos conectarlo en estrella. Si lo que tenemos en la empresa es 380 voltios, esa conexión debemos hacerla en estrella. Pero si lo que tenemos en 220 voltios, al motor debemos conectarlo en delta. Eso es lo que nos dice la placa de característica. Pero también nos da la corriente nominal de ese motor. Por ejemplo, este motor que estamos poniendo como ejemplo nos dice que cuando está conectado en estrella a 320 voltios va a consumir 1.10 amperes a plena carga. A plena carga, cuando el motor está trabajando a su máxima capacidad. Si trabaja más de ahí, entonces deberá actuar el relé térmico. Bueno, aquí tenemos que cuando trabaja a 220 voltios conectado en estrella, tenemos, por ejemplo, que ese motor deberá consumir 3.05 amperes conectado en delta a plena carga. O sea, es la máxima corriente que debe manejar ese motor. Bien. Continuamos mirando 3 formas de identificar los grupos de bobina en el estator de un motor. UX, VI, WZ. Esa es una norma europea. Tenemos T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Esa es una norma americana. Pero hay una norma también que es asiática, aparte de la europea, que la usan mucho ellos, que es la asiática, que usa U1, U2, V1, V2, W1, W2. Bien, esas son los 6 terminales para un motor de 6 terminales. Y así se identifican. Pero si yo quiero conectar un motor en estrella, solamente tengo que unir X y Z. Y se ve algo así como esto que está aquí, conectado en estrella. Pero si yo lo que quiero conectarlo, eso lo conecto en estrella, obviamente porque el voltaje que tengo en la red es de 380 voltios. Pero si lo que tengo en la red es 220 voltios, obviamente que tengo que convertirlo en estrella. Por ejemplo, estos tres grupos de bobina los conecté de esta manera
Y ahí están cuáles son los terminales que se unen. Espero que ustedes puedan observarlo. Si no lo observan bien, me hacen saber, porque entonces tendría que enviarle eso en otro documento más claro. No sé, espero que lo puedan identificar. Obviamente, aquí me está diciendo que U1 se une con V2. Y V1 se une con W2. Y que W1 se une con U2. Eso es lo que me está diciendo. Hay otra conexión estrella que es contrario a esa. Más o menos parecida pero contrario. Pero lo importante es que la placa de característica del motor les va a decir cuáles son los terminales que deben unirse y a dónde deben unirse las líneas que están conectadas a la fuente de tensión. Eso siempre se lo va a decir la placa de característica. Vamos a ver otro. La placa de característica también nos va a decir la potencia nominal de ese motor, y la unidad de medida de ese motor viene en tres formas: o en kilowatt, como vemos ahí, kilowatt, o en HP, que significa horsepower, caballo de fuerza, o en CB, que significa caballo de vapor. Esas unidades de medida tienen sus equivalencias. Por ejemplo, un HP es igual a 0.746 kilowatts o 736 caballos de vapor. Es importante diferenciar, y más adelante lo veremos, lo que significa HP, horsepowers, porque la experiencia me ha dicho que muchos estudiantes confunden lo que es pH con HP, y vamos a ver eso más adelante. Las velocidades, las unidades de medida son en RPM, o también 1 sobre RPM menos 1. Esas velocidades que se dan en la placa de características, son velocidades que se corresponden cuando el motor está a plena carga. Cuando está a plena carga, esa es la velocidad que debe dar. Y eso es lo que dice la placa de característica. Vamos a ver más adelante. También aquí le decía lo que significa HP y pH. Mire, pH significa fase. Un pH es una fase. 3 pH es 3 fases, trifásico, en la norma americana. Las otras dos son normas europeas y asiáticas. Y todas son asiáticas. Los asiáticos usan cualquiera de esas siglas. Pero una fase y una fase haciendo la onda sinusoidal. Eso es lo que significa. No confundir pH con HP. Eso es fatal. Factor de servicio, otro valor que aparece en la placa de característica de un motor. Por ejemplo, hay factor de servicio de 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.40. Hay varios. Aquí estamos poniendo un ejemplo de 1.40. Pero por ejemplo, si la placa del motor nos dice que la corriente nominal del motor a plena carga es 10 amperes, esa es la corriente nominal del motor. Ahora, ¿cuál será la corriente máxima? Que debería ser 10 amperes. Bueno, pero si nos están dando un factor de servicio de 1.40, eso quiere decir que esa corriente máxima se modifica. Esa corriente nominal se modifica multiplicando corriente nominal por el factor de servicio. Y por lo tanto,
ya ese motor pasa a tener una corriente de 14 amperes. Ya no está en sobrecarga. No está en sobrecarga. La máxima corriente que puede manejar ese motor es de 14 amperes y no está en sobrecarga, aunque su corriente nominal sea 10 amperes. Eso es importantísimo, incluso a la hora de calibrar un relé térmico. Vamos a ver la eficiencia de un motor eléctrico. Se puede señalar con una N exagerada o con la letra EFF, eficiencia. Y eso es igual a la potencia de salida sobre la potencia que entra. Ambas potencias son potencias activas. Por ejemplo, la potencia que entra, la que le demanda el motor para hacer el trabajo, es una potencia activa. Y la que demanda la carga es la potencia de salida, que es lo que queda de la potencia activa. ¿Por qué? Porque en el trayecto hay pérdidas. Y por eso la eficiencia nos está diciendo qué cantidad de energía de potencia activa se pierde en el trayecto desde la entrada que demanda el motor hasta la salida que demanda la carga. Eso es eficiencia. Y factor de potencia, que suele confundirse con eficiencia, que no es igual, nos dice que es igual a la potencia de entrada, sobre la potencia aparente. ¿Cuál es la potencia aparente en este motor? Lo que yo mida de voltaje entre dos líneas por la corriente que está demandando por raíz de 3. Esa es la potencia aparente. Y entonces, eso es lo que nos dice S, la potencia aparente. De todo esto, jóvenes, vamos a hablar cuando estemos dando máquinas eléctricas, porque tenemos que profundizar sobre estos conocimientos de todo esto. De ahí que a los de máquinas eléctricas también esta clase será servida para repasar conceptos antes de profundizar. Cuando estemos en máquinas eléctricas veremos otros parámetros muy importantes. Vamos a comenzar a estudiar con conceptualización, porque el examen es en la semana 13 y estamos en la semana número 10. Hasta luego.